Voy a revelar algo que podría sacudir los cimientos de lo que usted cree saber sobre su propia sangre, algo que la mayoría de los médicos, atrapados en la prisa del sistema sanitario, simplemente no tienen tiempo para explicarle. Añadir más pastillas a su receta no es la única forma de evitar un derrame cerebral. Y de hecho, en muchos casos, ni siquiera es la estrategia más efectiva para salvarle la vida. Lo que estoy a punto de decirle contradice la rutina automática que ha seguido durante años. Es muy probable que en su próxima comida usted tenga en su plato la capacidad de bajar su presión arterial 10-15 e incluso 20 puntos en cuestión de horas, sin necesidad de aumentar la dosis de su medicación química, pero solo si sabe exactamente cómo hacerlo. Hablo directamente con usted, que ya ha cruzado la barrera de los 60 o 70 años. Usted, que se considera un paciente responsable, que cumple religiosamente con las indicaciones de su centro de salud. Usted, que cada mañana se toma su pastilla para la tensión, tal vez una para el colesterol, y quizás otra para el azúcar. Usted que se mide la presión en casa, anota los números en una pequeña libreta y siente un alivio momentáneo cuando la máquina marca 135/85, diciéndose a sí mismo, «Estoy controlado, estoy haciendo lo correcto». Sin embargo, quiero que me preste mucha atención porque si usted siente que a pesar de hacerlo todo bien, su energía disminuye, sus piernas se sienten más pesadas y esa niebla mental aparece con más frecuencia, entonces este mensaje es para usted. No puede permitirse el lujo de ignorar lo que voy a explicar, porque la complacencia es el enemigo más peligroso a su edad. El verdadero peligro, ese que le quita el sueño a los médicos de urgencias como yo, no es la presión arterial que usted se mide tranquilamente en su sofá un martes por la mañana. El verdadero asesino es silencioso, invisible y traicionero. El peligro real no avisa con dolor de pecho ni con un dolor de cabeza repentino. Ocurre cuando usted cree que está a salvo. Ocurre en esos momentos oscuros entre una pastilla y la siguiente, o justo después de esa comida que usted pensaba que era saludable. Existe un fenómeno que veo constantemente. Pacientes cuyas lecturas en la consulta son aceptables, pero cuyas arterias están siendo golpeadas, martilleadas y dañadas violentamente durante la noche o después de comer, sin que ellos tengan la menor idea. Usted no lo siente, no hay síntomas evidentes, hasta que un día, esa presión acumulada rompe algo vital y la vida cambia para siempre. Seguramente usted se ha encontrado en esta situación. Va a su revisión periódica, se sienta frente a su médico de cabecera, le muestra sus registros y le dice: «Doctor, me tomo la medicación no como sal camino por las tardes, pero sigo sintiéndome mal, sigo con miedo». Y la respuesta que recibe, casi siempre, es una mirada rápida a la pantalla del ordenador y una receta para una pastilla más potente o una segunda pastilla para acompañar a la primera. Esa sensación de frustración, esa voz interna que le grita: ¿por qué mi cuerpo me está fallando si estoy obedeciendo todas las reglas? Es una realidad dolorosa que comparto con cientos de mis pacientes. Usted se siente traicionado por su propio cuerpo y a veces ignorado por un sistema que parece más interesado en tapar los síntomas que en escuchar sus preocupaciones reales. Pero aquí está la pieza que falta en el rompecabezas, el hueco enorme en el conocimiento médico convencional que nadie le ha llenado. ¿Qué pasa dentro de sus vasos sanguíneos en las 2 horas posteriores a su almuerzo? ¿Qué sucede con la rigidez de sus arterias a las 3 de la mañana mientras usted duerme profundamente? Es en esos espacios vacíos, donde el tensiómetro no está mirando, donde se gesta la verdadera catástrofe. Hay una tormenta inflamatoria y metabólica que ocurre cada vez que comemos de cierta manera, una tormenta que ninguna pastilla puede bloquear completamente por sí sola. Usted está luchando una guerra con las armas equivocadas, intentando forzar a su cuerpo a obedecer con química cuando en realidad su cuerpo está pidiendo a gritos una estrategia diferente, una señal biológica distinta que detenga el daño antes de que empiece. Sin embargo, no quiero que pierda la esperanza, porque la solución no es más compleja, ni más cara, ni requiere recetas imposibles. Existe una salida, una puerta de emergencia fisiológica que su cuerpo ya tiene instalada, esperando a ser abierta. Existen mecanismos naturales,
potentes y rápidos, que pueden relajar sus arterias casi al instante, protegiendo su cerebro y su corazón de esos picos mortales. Estoy hablando de intervenciones precisas, estrategias nutricionales quirúrgicas que actúan con la misma potencia que un fármaco, pero sin los efectos secundarios que le roban la vitalidad. No se trata de magia, ni de remedios de la abuela sin fundamento. Se trata de bioquímica pura aplicada a su plato. Soy el doctor Alejandro Morales, y a lo largo de mi carrera he visto demasiados hombres y mujeres valientes, personas que han trabajado toda su vida para disfrutar de sus nietos y de su jubilación, terminar en una silla de ruedas o perdiendo su capacidad de hablar, no porque no se cuidaran, sino porque nadie les enseñó estas 5 estrategias básicas. He visto cómo el sistema a veces falla en proteger a quienes más lo necesitan, limitándose a prescribir y olvidar. Me niego a aceptar que el destino de una persona mayor en España sea el declive inevitable y la dependencia. He visto con mis propios ojos, en mis pacientes, cómo al aplicar estos cambios, los números bajan, la claridad mental regresa, y lo más importante, el miedo desaparece. No estoy aquí para venderle nada. Estoy aquí como su protector, para darle las herramientas que la medicina moderna a menudo olvida entregarle. Ahora, necesito que sea honesto consigo mismo y conmigo. Quiero que visualice su futuro inmediato, no dentro de 10 años, sino mañana. Quiero que piense en su mayor temor. ¿Es el miedo a ser una carga para sus hijos? ¿Es el miedo a que su cuerpo se convierta en una prisión? Si siente, aunque sea un poco, que su tratamiento actual no es suficiente, si tiene esa inquietud en el estómago de que algo se le está escapando, quiero que haga algo muy simple ahora mismo. Vaya a la sección de comentarios y escriba una sola palabra que describa cómo se siente con su presión arterial actual. Puede ser preocupado, inseguro, cansado o simplemente esperanzado. Al escribir esa palabra, usted deja de ser un espectador pasivo y se convierte en parte de esta conversación vital. Hágalo ahora, reconozca su situación y prepárese, porque lo que está a punto de aprender en los próximos minutos le devolverá el control que pensaba haber perdido para siempre. 1. Estrategia 1. El filtro invisible, el orden de la ingesta. Comencemos con la estrategia que tiene el efecto más inmediato y poderoso sobre su presión arterial. Una estrategia que probablemente usted esté ignorando en cada comida, no por culpa suya, sino porque nadie se ha tomado el tiempo de explicárselo. Lo que voy a decirle desafía la lógica convencional de la dieta. No se trata de cambiar lo que come. Sé que usted ya intenta comer sano. Se trata de cambiar cuándo lo come. Este simple ajuste en el tiempo puede reducir su presión arterial más que añadir otra pastilla a su pastillero semanal. Permítame contarle la historia de Santiago, un paciente de 68 años que llegó a mi consulta con una desesperación que quizás usted reconozca. Santiago tenía una presión arterial de 165/95, a pesar de estar tomando religiosamente 3 medicamentos diferentes. Su médico de cabecera, frustrado por la falta de control, quería añadir un 4º fármaco a su régimen. Santiago ya estaba experimentando una fatiga aplastante y mareos constantes debido al cóctel químico que corría por sus venas. La idea de tragar otra pastilla más le hacía sentir que se estaba rindiendo, que estaba perdiendo la batalla contra su propio cuerpo y que su destino era vivir aturdido y dependiente. Cuando Santiago se sentó frente a mí, le pedí que me describiera una comida típica. Él me contó lo que la mayoría de nosotros hacemos: un plato combinado, o un guiso donde comía un poco de pollo, luego un poco de arroz, luego un poco de brócoli, y volvía al pollo. Todo mezclado. Le dije que ese era el problema. No los alimentos en sí, sino el desorden en el que entraban a su sistema. Le di una sola instrucción, una regla de oro. En cada comida, quiero que se coma todas las verduras primero. Termínelas completamente antes de tocar la carne o el arroz. Él me miró como si yo estuviera loco. ¿Cómo puede importar el orden, doctor Morales?, me preguntó. Pero estaba lo suficientemente desesperado como para intentarlo. El resultado fue asombroso. 2 semanas después, Santiago me llamó emocionado porque sus lecturas matutinas estaban bajando. 8 semanas después, su presión sistólica había bajado 18 puntos
y pudimos eliminar uno de sus medicamentos. 6 meses después, estaba estable con solo 2 medicamentos. ¿Cómo es posible que algo tan simple sea tan poderoso? Aquí es donde entra la ciencia que su médico no tuvo tiempo de explicarle. El mecanismo es elegante y profundo. Cuando usted come las verduras primero, digamos, un plato de judías verdes o una ensalada de espinacas, está llenando su estómago con fibra y agua. Esa fibra no es solo relleno, forma una malla física, una barrera viscosa en su intestino delgado. Imagine que coloca un filtro de café en su sistema digestivo. Cuando usted come la proteína y sobre todo los carbohidratos, el pan, el arroz, las patatas, después, estos tienen que pasar a través de esa malla de fibra que usted ya ha instalado. Esto ralentiza todo el proceso digestivo de manera dramática. Ralentiza la absorción de glucosa en su sangre y previene ese pico rápido de azúcar que ocurre después de comer. ¿Por qué es esto vital para la presión arterial? Porque cuando el azúcar en sangre se dispara, el cuerpo libera una ola de insulina. La insulina es una hormona que, en exceso, le dice a sus riñones que retengan sodio y agua, y le dice a sus arterias que se endurezcan. Es una receta perfecta para la hipertensión. Al crear ese filtro invisible, con las verduras primero, usted evita el pico de azúcar, evita la oleada de insulina y, por lo tanto, evita que su presión arterial salte después de comer. Pero si usted come los carbohidratos primero, o lo mezcla todo, no hay filtro. El azúcar golpea su sangre como un tsunami. La insulina se dispara y su presión arterial sube. Además, las verduras contienen potasio, magnesio y nitratos. Cuando estos minerales entran primero en su sistema, antes que la sal y las harinas, desencadenan la liberación de óxido nítrico, un gas que relaja y dilata sus arterias. Es como abrir una autopista antes de que llegue el tráfico. Es fundamental entender que esto requiere disciplina. Muchos pacientes me dicen, «Doctor, yo como ensalada con mi filete». Eso no funciona igual. La verdura debe llegar al estómago antes para preparar el terreno. Necesita crear la barrera física. Pregúntese hoy mismo, ¿estoy dispuesto a cambiar el orden de mi tenedor si eso significa proteger mis riñones y mi cerebro? La alternativa es seguir aumentando la dosis de medicación, con todos los riesgos que eso conlleva. La solución de Santiago fue simple, gratuita y efectiva. Coma sus verduras primero. Siempre. 2. Estrategia 2. El catalizador metabólico, el vinagre de manzana. Ahora llegamos a la segunda estrategia, y esta le va a sorprender porque involucra algo que probablemente tenga ahora mismo en su despensa, relegado a un simple condimento para ensaladas. Estoy hablando de una sustancia ácida que ha sido utilizada durante miles de años, pero que la medicina moderna ha desestimado injustamente. Sin embargo, la investigación clínica sobre esta sustancia es tan sólida que rivaliza con algunos medicamentos de prescripción. Millones de personas la tienen en su cocina sin saber que poseen una herramienta potente para la salud cardiovascular. Déjeme compartirle la historia de Isabel, una mujer de 72 años que representa a la gran mayoría de mis pacientes. Su presión arterial estaba estancada en 158/92, a pesar de tomar 2 medicamentos fuertes. Isabel había hecho todo lo que le habían dicho: dieta baja en sal, caminatas diarias, técnicas de relajación. Nada lograba bajar su presión de manera consistente por debajo de 150. Su cardiólogo ya estaba hablando de añadir un tercer medicamento. Isabel sentía miedo, ya se sentía mareada y con el estómago revuelto por sus fármacos actuales. Un medicamento más se sentía abrumador, como una sentencia a vivir enferma. Cuando Isabel vino a verme buscando alternativas, le sugerí algo que le pareció casi ridículo por su simplicidad. Isabel, quiero que añada de 1 a 2 cucharadas de vinagre de manzana a un vaso de agua y lo beba con cada comida principal. Ella era escéptica. ¿Cómo algo tan barato y simple podía hacer lo que los fármacos de última generación no lograban? Pero, al igual que Santiago, no tenía nada que perder. 2 semanas después, las lecturas de Isabel en casa comenzaron a caer. 152, 148, 144.
4 semanas después, su promedio era de 138/84. 8 semanas después, alcanzamos 132/78. No solo evitamos el tercer medicamento, sino que su cardiólogo quedó desconcertado por la mejoría. ¿Qué había pasado? El secreto reside en el ácido acético, el componente activo del vinagre. Cuando usted consume ácido acético junto con una comida, ocurren varios procesos biológicos simultáneos que protegen sus arterias. Primero, el ácido acético ralentiza el vaciado gástrico. Esto significa que su estómago libera la comida hacia los intestinos de manera mucho más gradual. Al igual que con el orden de las comidas, esto previene los picos violentos de glucosa que dañan los vasos sanguíneos y elevan la presión. En segundo lugar, y esto es crucial para los pacientes mayores, el vinagre mejora la sensibilidad a la insulina. A medida que envejecemos, nuestras células se vuelven resistentes a la insulina, lo que obliga al páncreas a bombear más y más de esta hormona. Como ya explicamos, el exceso de insulina hace que el cuerpo retenga sodio y que los vasos sanguíneos se contraigan. El vinagre actúa como un abridor de puertas, ayudando a que la insulina funcione mejor, por lo que su cuerpo necesita producir menos. Menos insulina circulando significa menos retención de líquidos y vasos sanguíneos más relajados. Pero no se detiene ahí. El vinagre activa una enzima llamada AMPK, que actúa como un interruptor maestro del metabolismo. Esta activación ayuda a aumentar la producción de óxido nítrico en las paredes de sus vasos sanguíneos. El óxido nítrico es el vasodilatador natural más potente del cuerpo. Le dice a sus arterias: relájense, ábranse. Más óxido nítrico significa un flujo sanguíneo más fácil y una presión más baja. Estudios publicados en revistas prestigiosas como el European Journal of Clinical Nutrition han demostrado que 2 cucharadas de vinagre con una comida pueden reducir la presión arterial postprandial de manera significativa. Pero hay una trampa. La gente usa cantidades minúsculas en la ensalada y cree que es suficiente. No lo es. Necesita la dosis terapéutica, de 1 a 2 cucharadas grandes en cada comida. Además, una advertencia de seguridad vital. El vinagre es ácido. Nunca lo beba solo, a palo seco, porque puede dañar el esmalte de sus dientes y quemar su esófago. Dilúyalo siempre en un vaso grande de agua o mézclelo bien con la comida. Si usted ha estado luchando con una presión rebelde, esa que no baja a pesar de la dieta y las pastillas, el vinagre de manzana podría ser el catalizador metabólico que le falta. Es una intervención segura, barata y respaldada por la ciencia que le devuelve el poder sobre su salud. Estrategia 3. El guardián nocturno. Nueces antes de dormir. Hemos llegado a la tercera estrategia, y esta apunta directamente a su mayor temor: el riesgo de sufrir un evento catastrófico, como un derrame cerebral, mientras duerme. Esta estrategia implica comer algo muy específico justo antes de irse a la cama. No por la mañana, no en el almuerzo, sino cronometrado específicamente para la noche, para abordar los picos de presión arterial que ocurren en la oscuridad. Estos picos nocturnos son invisibles, silenciosos y, francamente, mucho más peligrosos que la presión arterial alta durante el día. Déjeme presentarle a Mateo, un profesor jubilado de 70 años. Mateo era un hombre disciplinado. Su presión arterial durante el día, cuando se la medía en la farmacia o en casa, parecía aceptable, alrededor de 135/82. Pero Mateo no se sentía bien. Se despertaba con dolores de cabeza, se sentía aturdido por las mañanas y tenía una sensación de inquietud. Su médico le decía que estaba bien basándose en las lecturas diurnas, pero Mateo sabía que algo fallaba. Le pedí a Mateo que usara un monitor de presión arterial de 24 horas, un Holter. Los resultados nos impactaron a ambos. Durante el día, su presión era normal, pero a las 3 de la mañana, mientras dormía, su presión se disparaba a 165/95, a veces más. Sus vasos sanguíneos estaban siendo golpeados violentamente durante 8 horas cada noche, justo cuando el cerebro es más vulnerable. Esto se llama hipertensión nocturna, o perfil non-dipper.
no descenso nocturno, y es un predictor de ictus mucho más preciso que la presión diurna. El médico de Mateo quería añadir una medicación específica para la noche, pero sugerí probar primero una intervención nutricional. Comer un puñado de nueces 30 minutos antes de dormir. Mateo aceptó. 2 semanas después, repetimos el monitor de 24 horas. Su presión nocturna había bajado a 142/86. 4 semanas después, otro monitor mostró 135/80 durante la noche. Los picos peligrosos habían desaparecido. ¿Qué tienen de especial las nueces y por qué antes de dormir? Las nueces son extraordinariamente ricas en ácido alfa-linolénico, ALA, un ácido graso omega 3 de origen vegetal. Cuando usted come nueces antes de acostarse, ese omega 3 se absorbe y procesa durante la noche, justo cuando su cuerpo entra en modo de reparación. Este ácido graso mejora la función endotelial. El endotelio es la capa interna de sus arterias, el revestimiento que decide si la arteria se contrae o se relaja. Además, las nueces contienen L-arginina, un aminoácido que su cuerpo convierte en óxido nítrico durante la noche, manteniendo las arterias abiertas mientras usted sueña. También son ricas en magnesio, que relaja físicamente la musculatura de los vasos sanguíneos, y contienen melatonina natural, que ayuda a regular los ritmos circadianos de la presión arterial. Básicamente, al comer nueces antes de dormir, usted está enviando un equipo de reparación a sus arterias durante el turno de noche. Está proporcionando los materiales exactos que su cuerpo necesita para mantener la elasticidad vascular mientras duerme. La investigación en el Journal of the American Heart Association respalda esto, mostrando reducciones significativas en la presión arterial con el consumo regular de nueces. El mayor peligro de la hipertensión nocturna es que pasa desapercibida. Usted está dormido, no siente nada. Pero cada noche, esa presión elevada está dañando los pequeños vasos de su cerebro y sus riñones. Si usted tiene más de 60 años, y especialmente si tiene alguna preocupación sobre su presión, haga de las nueces su ritual nocturno. Unas 4 o 5 nueces enteras, o 14 mitades, son suficientes. Crudas son mejores. Tostadas sin sal también funcionan. Evite las que tienen sal o azúcar. No deje que la conveniencia sea una excusa para ignorar al asesino silencioso de la noche. 4. Estrategia 4. El protector renal, té de hibisco. Llegamos a la cuarta estrategia, una intervención delicada pero vital que muchos médicos nunca mencionan, a pesar de que podría salvarle de una de las complicaciones más temidas de la hipertensión, la insuficiencia renal y la diálisis. Estoy hablando de una bebida, no de agua, no de café, sino de una infusión específica que contiene compuestos tan potentes que rivalizan con medicamentos como el enalapril o el lisinopril. Hablemos de Elena, de 69 años. Elena tenía hipertensión en etapa 2 y estaba tomando dosis máximas de 2 medicamentos. A pesar de eso, su presión seguía en 152/90. Lo más preocupante era que los análisis de sangre de Elena mostraban que sus riñones estaban empezando a sufrir. La creatinina subía, la filtración bajaba. Su nefrólogo estaba preocupado. La presión arterial alta descontrolada es como un martillo golpeando los filtros delicados de los riñones día tras día. El tiempo se acababa antes de que el daño fuera irreversible. Elena vino a verme preguntando qué más podía hacer. Le hablé del té de hibisco, conocido en muchos lugares como agua de Jamaica. Le indiqué que bebiera 3 tazas al día, mañana, tarde y noche. Ella nunca había oído hablar de usar té como medicina, pero estaba dispuesta a todo para proteger sus riñones. En 3 semanas, la presión de Elena bajó a 140/84. En 6 semanas, llegó a 134/80. Lo más importante, su función renal se estabilizó. Dejamos de ver la progresión del daño. Su nefrólogo quedó atónito cuando vio los nuevos análisis. El mecanismo del hibisco es notable y está validado por múltiples estudios. El hibisco contiene antocianinas, poderosos antioxidantes que dan ese color rojo intenso.
Pero lo crucial es que contiene compuestos que actúan como inhibidores naturales de la ECA, enzima convertidora de angiotensina. Esta es exactamente la misma forma en que funcionan muchos fármacos para la presión. Bloquean la enzima que hace que los vasos sanguíneos se contraigan. Al bloquearla de forma natural, sus vasos permanecen relajados y abiertos. Además, el hibisco tiene un efecto diurético suave. Ayuda a eliminar el exceso de líquido y sodio del cuerpo, lo cual baja la presión, pero a diferencia de los diuréticos farmacéuticos que a menudo barren con todo el hibisco, tiende a no agotar el potasio de su cuerpo. Es esencialmente una bebida de salud cardiovascular que ataca múltiples mecanismos a la vez. Relaja los vasos, reduce el volumen de líquido y combate la inflamación. Estudios publicados en el Journal of Nutrition encontraron que 3 tazas diarias de té de hibisco reducían la presión arterial sistólica entre 7 y 13 puntos en personas con hipertensión leve a moderada. Ese es un efecto comparable a la primera línea de medicamentos farmacéuticos. Sin embargo, para que funcione como un protector renal, debe consumirse como una terapia, no como un capricho ocasional. Una taza de vez en cuando no es suficiente. Necesita mantener los niveles de estos compuestos en su sangre durante todo el día. Por eso la regla de las 3 tazas: desayuno, comida y cena. Prepárelo fuerte, déjelo reposar bien para extraer todos los nutrientes. Puede tomarlo caliente o frío, pero evite llenarlo de azúcar, ya que eso anularía los beneficios. Use stevia si necesita dulzor. Si usted teme por sus riñones, el hibisco es su mejor aliado natural. 5. Estrategia 5. Eliminar el veneno inflamatorio. Aceites vegetales de semillas. Finalmente, llegamos a la 5ª estrategia. Este es quizás el punto más controvertido, pero es mi deber como médico compartir la verdad que existe en la literatura científica, aunque contradiga lo que le han dicho durante décadas. Estoy hablando de algo que usted necesita dejar de comer, algo que le vendieron como saludable para el corazón, pero que la investigación reciente sugiere que podría estar impulsando la inflamación crónica que mantiene su presión alta. Durante años, el mensaje fue claro: use aceites vegetales, girasol, maíz, soja, canola, en lugar de grasas animales. Están en todos los alimentos procesados, en las galletas que usted come, y probablemente en la botella que usa para freír. Pero escuche la historia de Diego, de 71 años. Diego tenía una presión de 168/94 y tomaba 3 medicamentos. Hacía dieta baja en sal, comía verduras, pero usaba aceite de canola y girasol para cocinar, porque su médico le dijo años atrás que era la opción ligera. Le pedí a Diego que eliminara inmediatamente todos los aceites de semillas industriales, que los tirara a la basura. Le dije que los reemplazara exclusivamente con aceite de oliva virgen extra, nuestro oro líquido aquí en España, para cocinar y ensaladas, y que usara un poco de mantequilla o aceite de aguacate si necesitaba cocinar a muy alta temperatura. Diego estaba escéptico. Iba en contra del dogma de baja grasa de los años 90. 4 semanas después, su presión bajó 14 puntos. 12 semanas después, estaba en 136/78. Pero lo más impresionante fueron sus análisis de sangre. Sus marcadores de inflamación, como la proteína C reactiva, se desplomaron. Sus arterias, que estaban rígidas e inflamadas, comenzaron a recuperar flexibilidad. El problema con los aceites de semillas industriales es su altísimo contenido en omega 6. El cuerpo humano necesita un equilibrio entre omega 3, antiinflamatorio, y omega 6, proinflamatorio. La dieta moderna, llena de estos aceites baratos, tiene una proporción desastrosa de 20:1 a favor del omega 6. Este desequilibrio crea un estado de inflamación crónica de bajo grado en todo su cuerpo, incluyendo las paredes de sus arterias. Cuando sus vasos sanguíneos están crónicamente inflamados, se vuelven rígidos. Pierden la capacidad de dilatarse cuando hace falta. Producen menos óxido nítrico. Como resultado, la presión sube y se queda alta. Y usted necesita más y más medicación para forzar a esos tubos rígidos a abrirse. Pero la causa raíz, la inflamación alimentada por el aceite, sigue ahí, reforzándose con cada comida frita en aceite de girasol.
Estudios independientes consistentemente muestran que reemplazar estos aceites industriales con aceite de oliva virgen extra reduce la inflamación y mejora la presión arterial. El aceite de oliva es rico en polifenoles y grasas monoinsaturadas que curan el endotelio. La lección es clara y urgente. Si tiene presión alta, elimine los aceites de semillas. No son alimentos, son productos industriales procesados con solventes químicos. Vuelva a lo tradicional. Vuelva al aceite de oliva virgen extra. Su cuerpo reconocerá la diferencia. Su inflamación bajará y sus arterias se lo agradecerán volviéndose más flexibles y jóvenes. Esta no es solo una elección culinaria. Es una decisión médica para detener el incendio inflamatorio dentro de sus venas. Hoy hemos recorrido un camino importante juntos, desvelando 5 estrategias que la naturaleza ha puesto a nuestra disposición, pero que la medicina moderna a menudo olvida mencionar en la rapidez de una consulta de 5 minutos. Hemos hablado de crear ese filtro invisible, comiendo las verduras antes que nada para frenar el azúcar. Hemos descubierto cómo el vinagre de manzana puede actuar como un catalizador metabólico en su propia cocina. Hemos aprendido a usar las nueces como un guardián nocturno contra los picos de presión mientras duerme. Hemos visto el poder del té de hibisco para proteger sus riñones con la misma fuerza que algunos fármacos. Y hemos tomado la decisión difícil pero necesaria de eliminar los aceites inflamatorios para volver al oro líquido de nuestra tierra: el aceite de oliva. Sin embargo, si de todo lo que hemos compartido en estos minutos, usted solo va a recordar una sola cosa, si su memoria decide borrar los detalles técnicos y quedarse con una sola verdad, quiero que sea esta: el verdadero peligro para su vida no es tener la presión alta un día concreto por un disgusto o un esfuerzo. El verdadero peligro, ese que me quita el sueño cuando pienso en mis pacientes, es la falsa sensación de seguridad. Esa creencia silenciosa y acumulativa de que porque usted se toma su pastilla cada mañana, su cuerpo está blindado y usted ya no tiene nada más que hacer. Si usted alguna vez se ha sentado a comer, ha tomado su medicación con un sorbo de agua y luego ha procedido a comer pan blanco fritos o alimentos procesados, pensando que la pastilla se encarga de todo, quiero que sepa que no está solo y, lo más importante, no es culpa suya. Nadie se sentó con usted para explicarle que la medicación es un bombero que intenta apagar el fuego, pero que la comida incorrecta o el orden incorrecto es la gasolina que sigue alimentando las llamas. Durante años, el sistema le ha dicho que su única responsabilidad era obedecer, tragar la cápsula y volver a revisión en 6 meses, mientras su cuerpo seguía luchando en silencio contra picos de glucosa e inflamación que ninguna pastilla puede neutralizar por completo. Esa falta de información no es un fracaso suyo, es un hueco en la atención que usted merece, y es precisamente ese hueco el que estamos llenando hoy aquí. Pero ahora la situación ha cambiado, porque ahora usted sabe. Y este conocimiento no es para que sienta miedo o culpa por lo que hizo ayer o hace 10 años, sino para darle una herramienta de poder real hoy. Quiero ser muy claro en esto. Y necesito que me escuche con la atención de quien protege su vida. Mi mensaje hoy no es, bajo ninguna circunstancia, que usted tire sus pastillas a la basura o deje su tratamiento actual. Hacer eso por su cuenta sería una imprudencia que podría costarle la vida. Mi mensaje es de empoderamiento. Ahora usted tiene información valiosa para convertirse en un socio activo de su médico, no en un espectador pasivo. Use estas estrategias para ayudar a que su medicación funcione mejor para proteger sus órganos donde la química no llega y con el tiempo, cuando sus propios registros muestren que la presión baja y se estabiliza, entonces, y solo entonces, podrá sentarse con su médico y tener esa conversación maravillosa sobre reducir las dosis, porque su cuerpo ya no necesita tanta ayuda externa. Por eso, no quiero que este video se quede en un entretenimiento más que usted ve en su tableta mientras descansa. Quiero que esto se convierta en una acción real, tangible y segura. No le pido que cambie su vida entera de golpe. Eso es insostenible y genera ansiedad. Solo le pido un pequeño paso, un gesto de compromiso consigo mismo. En su próxima comida, ya sea la cena de esta noche o el almuerzo de mañana,
elija solo una de las 5 estrategias que hemos discutido. Solo una. Quizás decida comerse ese plato de judías verdes antes de tocar el pan. O quizás decida tomarse ese té de hibisco rojo intenso a media tarde. Hágalo. Y luego, un par de horas después, si tiene su monitor en casa, mídase la presión. Observe lo que sucede. Y luego quiero que regrese a este video y haga algo muy importante. Vaya a la sección de comentarios y escriba simplemente el nombre de la estrategia que usó y el resultado, o simplemente una frase corta como «empiezo hoy» o «estrategia probada». Al escribirlo, usted deja de ser una estadística y se convierte en una persona que ha tomado el mando. Su comentario puede ser la inspiración que otro abuelo al otro lado del océano necesita leer para no rendirse. Y si usted valora esta honestidad, si siente que este es el tipo de información que protege su independencia y le permite seguir siendo el pilar de su familia sin convertirse en una carga, entonces necesito advertirle de algo más. Estas 5 estrategias son poderosas, sí, pero existe un enemigo oculto en su propio botiquín que podría estar saboteando todo su esfuerzo en este mismo instante. Hay una pastilla muy común, una que millones de personas mayores toman casi a diario para el dolor de rodillas, para la artritis, para la espalda, pensando que es inofensiva, pero que en realidad está elevando su presión arterial 10, 15 o 20 puntos de forma silenciosa, anulando el efecto de sus medicamentos para la hipertensión y poniendo en riesgo sus riñones. Su médico probablemente asume que usted sabe esto, o quizás se le olvidó advertirle entre tantas recetas, pero es un peligro real y presente. En mi próximo video, voy a revelar exactamente cuál es ese medicamento, por qué es tan peligroso para los hipertensos y qué alternativas seguras existen para que usted pueda vivir sin dolor, pero sin sacrificar su corazón. Por eso le invito a que se suscriba al canal ahora mismo, no como un favor hacia mí, sino como una medida de protección para usted, para asegurarse de que esa alerta llegue a su pantalla en cuanto la publique y no se pierda esa información vital. La medicina es un mapa complejo, y mi trabajo es ser su guía para que usted no se pierda en el camino. No deje que un medicamento para el dolor sea la causa de un problema cardíaco mayor por simple desconocimiento. Aplique lo que ha aprendido hoy. Vigile su plato, cuide sus arterias y manténgase atento a lo que viene, porque su salud es el único tesoro que realmente le pertenece. Soy el Dr. Alejandro Morales, y recuerde que su corazón ha trabajado incansablemente por usted durante décadas. Ahora es su turno de devolverle el favor con decisiones inteligentes. Cuídese mucho, y nos vemos en el próximo video.